Como les decía, nos acompaña Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La experiencia vivida con los ERTEs, antes del acuerdo, el acuerdo in extremis, todo lo que se vivió y todo lo que se dijo, ¿fue tan tensa la cosa como se decía o fue un poco más exagerada cara al exterior? Estas negociaciones siempre tienen un punto de tensión, porque además hay algún punto de discrepancia que se arrastra ya desde... Se nos ha ido la luz, ahora viene. Perdón. Tanta sí, tensión hubo que se ha ido se la luz. notan los filamentos. Así fue la negociación. ¿Así fue la negociación? No. No fue para tanto. Lo que pasa que sí es verdad que siempre hay puntos de fricción, particularmente con el modelo de exoneraciones y cotizaciones sociales, pero yo creo que lo importante es que se llegó a un quinto acuerdo que va a servir para renovar los ERTE, que han sido una palanca que seguramente ha salvado unos cuantos millones de puestos de trabajo en esta pandemia, ¿no? ¿Intervino el presidente en las negociaciones? A mí no me consta. ¿A usted no les llamó a los sindicatos, a usted por lo menos? No. Normalmente hacemos porque todo el gobierno sepa de qué va la película, incluido el propio presidente, pero yo creo que el tema se resolvió en los parámetros que habitualmente se resuelve, que son de cierta tensión a veces. ¿Sí? Porque había, digamos, discrepancias con Escrivá, con José Luis Escrivá. Luego le pondré una declaración sobre este asunto y se había dicho en un momento, luego el gobierno lo negó, que había intervenido el presidente del gobierno. ¿Hemos valorado suficientemente lo que han sido los ERTEs? Pues tengo yo alguna duda. Yo creo que sí se le ha puesto en valor, se ha puesto en valor los acuerdos, sobre todo un poco por contraposición a la crispación y a la polarización política, ¿no? Pero más allá de eso, que no es poco, dar una imagen de poder llegar a consensos tan amplios entre gobierno, patronales y representantes de los trabajadores, que creo que es muy importante, hay que tener en cuenta que en España todas las crisis se resolvían igual. Se resolvían con una destrucción masiva de millones de puestos de trabajo, el empleo se destruía en mucha más medida que lo que caía la economía y por primera vez en esta crisis ha ocurrido lo contrario. Siendo la crisis de mayor profundidad, en caída del Producto Interior Bruto, por primera vez el empleo cae en menos proporción que lo que cae la economía en general, ¿no? Y esto en gran parte es por la utilización de los ERTE, por el esfuerzo de recursos públicos para sostener ese empleo, pagando prestaciones de desempleo y asumiendo el Estado las cotizaciones sociales, y esto nos ha evitado, como digo, seguramente la pérdida de entre 2,5 millones y 3 millones de puestos de trabajo, y esto es muy relevante. Pues sobre datos de paro, de seguridad social, de los ERTEs, que mañana se van a conocer, que es 1 de junio. Ha hablado en las últimas horas el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Vamos a escucharlo. De enero para acá, del máximo a finales de enero, a principios de febrero, se han incorporado al mercado de trabajo, han vuelto a la actividad 1 millón de trabajadores, entre los que vienen de ERTE unos 450.000 y 550.000 más afiliados a la Seguridad Social. En el mes de mayo vamos a tener más de 200.000 afiliados más a la Seguridad Social. ¿Le parecen los datos correctos, buenos, no tan buenos, moderados? En términos comparativos con otras crisis, son muy buenos datos. Pero mientras tengamos un 16% de desempleo, más de 3,5 millones de personas en desempleo, que son situaciones vitales de una gravedad extrema, mientras tengamos gente en situaciones de pobreza o de exclusión, no se puede hacer un análisis autocomplaciente de la situación. Desde luego, desde Comisiones Obreras no lo vamos a hacer. Pero es verdad que en términos comparados es la primera crisis de esta profundidad que resolvemos sin que la destrucción de empleo se haya ido por encima del 22, del 24, del 25%. ¿Y la evolución económica coinciden con los análisis del Gobierno de cómo va a ir? ¿Contrasta con la crispación que vivimos? En nuestra opinión, en la segunda parte del año, cuando se consolide más el proceso de vacunación... ¿Empieza ahora? ¿En junio? Sí, el crecimiento de la economía intuimos que va a ser incluso un poco superior a lo que se está planteando en las previsiones oficiales. Yo creo que hay algunos signos que indican que en esta segunda parte del año, y creo que también en parte del año que viene, el crecimiento de la economía va a ser muy intenso. Esto va a arrastrar a una buena parte del empleo que va a volver a generarse. Creo que algunos cientos de miles de trabajadores que están en ERTE van a salir de ERTEs, y lo que hay que hacer es acometer
las reformas suficientes para que ese crecimiento se traduzca en crecimiento de empleo, que el empleo sea de mayor calidad y que ese crecimiento se filtre a los salarios y a las condiciones de vida de la mayoría. Entre esas reformas está la reforma laboral. Es decir, escuchábamos a Yolanda Díaz estas últimas semanas en decir antes de diciembre. ¿Saben algo más, algún dato concreto más? ¿Reforma parcial, total? ¿Cómo va a ser? ¿Es bueno en este contexto o es necesario? Creo que es bueno, es necesario y en algunos aspectos es hasta urgente. Y estamos negociando todo esto, ¿no? España se ha comprometido con Europa a modificar de una forma importante nuestro modelo laboral y esto implica llevarse por delante aspectos centrales de la reforma laboral del año 2012, ¿no? La famosa reforma laboral del PP. Si alguien a mí me pregunta, ¿hay que derogar las últimas reformas laborales para ir a la legislación laboral del año 2009? Yo creo que no, porque teníamos un 32% de temporalidad entonces en España. 32 de cada 100 trabajadores con un puesto de trabajo tenían contratos temporales. No era ese un modelo ideal. Yo creo que hay que avanzar, hay que mirar al futuro. Hay que derogar la reforma laboral del año 2012 y hay que superarla por la vía, en mi opinión al menos, de equilibrar las relaciones de negociación entre trabajadores y trabajadoras y empresas, negociación colectiva, estabilizar el empleo, hay que reducir los contratos, pero sobre todo hay que hacer que el despido en España sea más difícil y a cambio hay que buscar fórmulas alternativas para que cuando en las empresas hay problemas, porque cae la economía, porque caen los pedidos o porque hay transformaciones en cómo se produce, en vez de recurrir al despido, que es lo que siempre han hecho las empresas, acudan a pautas de flexibilidad interna pactada, de adaptación de jornadas, de reducción de jornada, con algún tipo de prestación social que compense esas reducciones de jornada, algo así como lo que ha ocurrido en los ERTE, pero pensando en tiempos de normalidad. Y sobre esto construir un marco laboral mucho más moderno, mucho más equilibrado y que no se base en la precariedad en la contratación y en el despido. Dicen que están negociando con el gobierno, están negociando ya Sí. Los sindicatos. Y las organizaciones empresariales. ¿Y qué dicen las organizaciones empresariales? De todo y depende del día. Bueno, No, pero en general, no son tan optimistas como con su mensaje. Me da a mí la impresión, porque escucho a los empresarios y dicen lo que dicen. El Banco de España habla incluso de lo contrario, de recuperar la idea de la mochila austríaca, que no me queda muy claro qué es, pero seguro que me lo va a explicar en pocas palabras, y de abaratar los despidos, lo contrario de lo que está usted diciendo. Pero es que lo de abaratar los despidos se ha hecho recurrentemente cada vez que teníamos un problema. Y cuando se abarata algo, aunque parezca muy raro lo que voy a decir, ¿qué es lo que ocurre? Que se utiliza más ese algo. Si es más fácil y más barato despedir, la empresa cuando tiene un mínimo problema, pues ¿qué hace? Pues va y despide. Se trata de romper esa inercia, estabilizar la contratación, hacer que el despido sea la última alternativa que tiene una empresa y buscar alternativas en ese terreno. Las organizaciones empresariales, yo soy consciente que es difícil que mediante un acuerdo deroguen la reforma laboral del año 2012, que por decirlo gráficamente les dio todo y que además políticamente tendría unas implicaciones importantes. Pero yo creo que el mundo empresarial tampoco es uniforme en ese terreno y me explico. Por ejemplo, la reforma laboral del año 2012 promueve el dumping salarial, la competencia desleal entre empresas. Pretende esa reforma que a través de convenios de empresas se puedan reducir los salarios de los convenios sectoriales aunque no haya ninguna causa económica. ¿Esto a qué nos lleva? A que unas empresas compitan reduciendo costes respecto a otras, por ejemplo, a la hora de concurrir a una licitación pública. Y hay muchos empresarios pues, que están muy mosqueados con ese esquema. Es decir, no todo es tan uniforme y aunque soy perfectamente consciente que va a ser muy difícil derogar la reforma del año 2012 por un acuerdo entre gobierno y agentes sociales, creo que en esa parte de modernización del modelo laboral se pueden encontrar según qué complicidades, porque no todo el capitalismo español es igual. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo de la también. mochila austríaca, no son muy partidarios ustedes, ¿no? Porque escuchábamos hace poco al del Banco de España, al responsable del Banco de España, decir que sí, que era una buena fórmula. ¿Qué es la mochila austríaca? Pues lo tendría que explicar el gobierno del Banco de España y los austriacos, que básicamente es donde funciona la mochila austríaca. La mochila austríaca lo que pretende es, en vez de haber una cosa que son las indemnizaciones por despido, tal como están ahora estipuladas, es una especie de cotización mensual que la empresa va haciendo, digamos, en la mochila del trabajador, de manera que en determinadas circunstancias, si se le expulsa de la empresa, puede elegir si cobra esa mochila que ha ido acumulando o la acumula para el futuro y, llegado el caso, hasta la pueda capitalizar en una pensión. Pero
yo creo que no sirve para el modelo laboral español. De hecho, creo que favorecería este concepto de que el despido es la fórmula de ajuste de las empresas. Y yo creo que es lo que hay que romper. Lo que hay que romper en España es la idea de que ante la previsión de problemas que puede tener una empresa, voy a estar con un 20, un 25, un 30, un 40% de temporalidad, que llegado el caso, como el globo cuando tira el lastre, suelto mediante despidos para ajustar mis costes. Yo creo que esto es lo que hay que romper en España. 600.000 interinos en España. Escuchamos estos días al ministro Iceta decir que esto hay que solucionarlo, que no puede ser que los interinos estén encadenando sucesivos contratos durante años y años. Tiene que haber un tope de 3 y luego regularizar esa situación. Son 660.000 aproximadamente. Se ha hablado de posiciones bonificadas para los interinos con hasta 40%, que no es poca cosa en cuanto a la puntuación. Sé que es un tema delicado para alguien que dirige unos sindicatos, pero tengo que preguntarlo. ¿Usted cree que podíamos seguir como hasta ahora, con una situación en la administración y en empresas con este interinaje tan elevado? ¿Es correcta la solución de las oposiciones de alguna forma restringidas? Esta situación es insostenible. Se ha hecho un uso y un abuso de la interinidad en la administración pública durante muchísimos años. Hay gente que acumula décadas de interinajes rotando de unos contratos a otros, trabajando para las administraciones o para empresas vinculadas al sector público, y esto, hablando en plata, no hay por dónde agarrarlo, y hay que ir a un proceso de mejora de las plantillas dentro de la función pública. Hay que consolidar esas plazas. ¿Cómo se hace esto? Combinando los derechos legítimos que tienen las personas interinas a tratar de consolidar su plaza con la necesidad de que el acceso al empleo público se haga en unas condiciones de igualdad en el acceso. Esto se puede combinar mediante concursos y mediante oposiciones, de manera que, garantizando que hay una objetividad en el procedimiento de acceso, es decir, que no se entra simplemente porque se está ahí, pero el hecho de que estas personas lleven tantos años en los interinajes se pueda puntuar de tal manera que en la práctica muchas de estas personas pudieran incorporarse a los puestos de trabajo dentro de la administración. Y creo que este es el nudo gordiano. ¿Y se puede llegar a un acuerdo con esto? Yo espero que se pueda llegar a un acuerdo. Nosotros estamos dispuestos, lógicamente. ¿Pero le suena bien la propuesta del Gobierno o hay que matizarla mucho? La estamos analizando. Es muy delicado. Hay temas también de, como diría yo, de garantía jurídica, de seguridad jurídica. En estas cosas a veces no se puede hacer todo lo que uno cree moralmente y en justicia que se debiera hacer para que estas personas pudieran consolidar sus plazas. Hay que ser muy garantista desde un punto de vista jurídico, pero creo que podemos buscar alguna fórmula que, desde el refuerzo de los servicios públicos, que se han demostrado esenciales en la pandemia, sirvan para consolidar las condiciones de estas personas, pero garantizando también, como digo, situaciones de igualdad en el acceso al empleo público. Antes de que le pregunten los miembros de la mesa de análisis, dos cuestiones de índole política. El otro día ha estado aquí con nosotros Pepe Álvarez y también le preguntan por estas cuestiones, ¿no?, de política, porque ustedes son agentes sociales, pero están muy metidos en que es el mundo de la política, y no podía dejar de preguntarles, por ejemplo, por la crisis con Marruecos. Solucionada parece la crisis migratoria a corto plazo y hemos asistido a una escalada declarativa como no habíamos conocido, con un documento muy duro de Marruecos que habla de que España ha tenido gestos hostiles hacia el Sáhara, compara el Sáhara con Cataluña, le ha contestado Pedro Sánchez diciendo que es inaceptable ese lenguaje y sobre todo utilizar inmigrantes menores, algunos muertos, para chocar o ocupar fronteras españolas. Ha vuelto a sacar un segundo comunicado en Marruecos. De esta crisis que estamos viendo, ¿qué opinión tiene usted? Yo tengo la impresión de que Marruecos va con todo. En materia geopolítica, ha visto una ventana de oportunidad con el movimiento que en su día hizo Estados Unidos cuando el presidente era Donald Trump sobre el Sáhara, y está utilizando estrategias absolutamente deleznables, como tirar poco menos que a gente al mar, para confrontar y para buscar cómo mejora su posición geopolítica. Y creo que España, evidentemente, no puede entrar en ese juego de reconocer o de acceder al chantaje que Marruecos plantea en lo que tiene que ver con el Sáhara. Esto es una política europea, que sería muy bueno también tener claro que estos desafíos que en su caso lanza Marruecos no son estrictamente con el país que estamos en la frontera sur de Europa, sino que tienen que ver con la geopolítica general, ¿no? Y me parece muy lamentable en ese terreno la actitud que está manteniendo Marruecos, a las espaldas muchas veces de gente indefensa, que bueno, hemos visto escenas dantescas en el mar, ¿no? Pero ¿qué hace si, digamos, el juego de equilibrios que había se ha roto de momento de una forma total y abrumadora?
De hecho, supuso la suspensión de un encuentro bilateral entre España y Marruecos cuando Donald Trump reconoce el Sáhara como marroquí. Lo tiene complicado el gobierno español, aun contando con el apoyo de Europa. Francia juega, digamos, de una manera ambigua en ocasiones porque también tiene relaciones estratégicas con Marruecos. ¿Qué puede y hasta dónde puede hacer el gobierno español? Por eso digo que yo creo que este es un tema que la fortaleza de España es también que sea una política de relaciones internacionales y de propia diplomacia en el ámbito europeo, que pase por una condena sin paliativos, actitudes como las que ha tenido Marruecos en esta crisis que llaman migratoria y en otras actitudes que está teniendo. Marruecos ahora mismo está poniendo dificultades, por ejemplo, en la repatriación de personas que vienen de hacer las temporadas en el trabajo agrícola. Por eso digo que mi impresión es que va con todo en este momento Marruecos. ¿Pero con todo hasta dónde y con qué puede ir? Porque si va con todo... Con todos los elementos de presión que tiene en ese terreno. Pero todos esos elementos de presión son muy complicados en la frontera Europa, norte de África, España-Marruecos. Por eso digo que yo creo que han visto una ventana de oportunidad con los movimientos que en su día hizo Estados Unidos. Desde ahí yo creo que España tiene que recomponer una posición sobre el cumplimiento de las resoluciones de la ONU en materia de reconocimiento de los derechos del pueblo saharaui y evidentemente establecer las relaciones con ese reino de Marruecos en términos de no aceptar este tipo de chantajes, ¿no? Sería bueno que la actitud política en España distara mucho de algunas cosas que hemos visto, que en fin, no sé ni cómo calificarlas, un poco menos haciéndole el juego de alguna manera al reino marroquí, además desde posiciones de abierta xenofobia y de abierto enfrentamiento, de buscar enfrentamiento entre la población con motivo del susto que provocan este tipo de situaciones, pero insisto, creo que Europa se plantea en serio que hay una serie de problemas y una serie de cuestiones de carácter geopolítico que a veces tienen que ver con las migraciones y otras veces con otras cosas, es algo de índole europeo o vamos a tener un problema. Y una última cuestión por mi parte, los indultos, que también está dando que hablar de hecho se ha convocado una manifestación en la Plaza de Colón, donde va a ir Vox, PP y Ciudadanos también, en protesta por lo que consideran una traición al resto de España, los indultos. Quería conocer su opinión al respecto, su posición. Yo llevo oyendo hablar de traiciones a España desde que casi tengo memoria, ¿no? En fin, yo creo que lo primero hay que tener claro que en España hay, ni siquiera lo voy a calificar de un problema político, hay una cuestión política que hay que abordar de una dimensión enorme que se precipitó en una serie de acontecimientos a partir del año 2017, donde la política no estuvo a la altura y particularmente la estrategia del independentismo se ha demostrado que fue una estrategia absolutamente alocada y sin carril de salida, pero que es un problema político, que hay que recomponer las relaciones entre las instituciones del autogobierno catalán y del conjunto de España y también entre los propios partidos catalanes para fomentar el diálogo, para fomentar la negociación, para fomentar los acuerdos de recomposición de ese marco de autogobierno que se rompió con la deriva del Estatut y que para llegar a ese escenario de diálogo, que yo no sé si solucionará todo, pero que reconduzca las cosas, creo que los indultos son una medida necesaria. Creo que son una condición necesaria, aunque no suficiente para esa recomposición del diálogo político, pero me parece que es una medida necesaria y una medida útil. Turno de preguntas para los integrantes de la mesa de análisis. Empezamos por May Mariño. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues como usted sabe más que nosotros, porque están las negociaciones, ¿cree que en esta legislatura veremos derogación de la reforma laboral y reforma de pensiones? Reforma de pensiones, creo que no solo vamos a ver una reforma, un cambio, sino que estamos, creo que cerca, no estamos muy lejos de alcanzar un acuerdo que creo que sería muy relevante porque conllevaría la derogación de la reforma de pensiones del año 2013 y un paquete de medidas sobre ingresos para los próximos años, para introducir ingresos adicionales en el sistema de seguridad social que podrían llegar a cerca del 2% del PIB. Estamos hablando de un acuerdo de una trascendencia que puede ser muy relevante y también que España se ha comprometido en el ámbito de las políticas de reconstrucción del país. Por tanto, creo que podemos ver un acuerdo en materia de pensiones. Luego habrá que negociar más cosas, en una negociación que con toda seguridad será muy compleja, y estoy convencido que vamos a ver cambios de profundidad en el modelo laboral y en la llamada reforma laboral, en la derogación, hablando en plata, de la reforma laboral del año 2012, aunque, como digo, no tanto para ir a la legislación del año 2009, 2008, 2007, sino para rehacer
un marco laboral que España creo que necesita, porque si queremos una economía que de verdad aborde esto de la digitalización, de la transición energética, ecológica, no podemos ser el país de Europa con más paro y con más temporalidad. No es compatible una cosa con otra. La gente no se va a formar permanentemente en un puesto de trabajo si rota 12 veces de contrato por 7 empresas al año. Es que es un sistema perverso de incentivos. Por lo tanto, hay que cambiar la legislación laboral, hacerla mucho más justa, mucho más equilibrada y, si se me apura, está mucho más democrática. Marisa. Sí, yo voy a insistir en el tema de la reforma de las pensiones porque es verdad que parece que está muy a punto, pero me gustaría saber, más allá de que ustedes me pidan, tengo entendido, una subida de las pensiones mínimas y no contributivas, ¿qué más puntos hay todavía pendientes para conseguir ese acuerdo que parece que está ya muy al alcance de la mano? Bueno, el tema de las pensiones es un tema bastante complejo desde el punto de vista técnico. De manera que, aunque hemos llegado, creo que a consensos importantes en lo que decía antes, de la reforma del año 2013, es decir, las pensiones se volverán a revalorizar en función de cómo evolucionen los precios y se eliminará el llamado factor de sostenibilidad, que era un factor pensado para que cuando subía la esperanza de vida de los españoles bajaba la pensión de los españoles. Esto se eliminaría, esto es muy relevante. Y luego el paquete de ingresos que he dicho, donde lo que se haría sería asumir desde los presupuestos generales del Estado ingresos que hoy en día paga la Seguridad Social y que no le corresponden, o abordar la negociación, por ejemplo, del régimen de autónomos, de la cotización del régimen de autónomos. Son medidas que están como muy armadas ya en lo político, para entendernos, en las negociaciones, pero que ponerlas en lenguaje y articuladas para un proyecto de ley son negociaciones muy complicadas, porque esto es todo bastante complejo técnicamente. No estamos trabajando en eso y yo espero que en la próxima semana, si no la siguiente, podamos concluir ese trabajo y vayamos a una reforma que, sobre todo, arroje certidumbres a la población española, ¿no? Yo creo que necesitamos que la gente, no solo los actuales pensionistas, sino la gente que se va a jubilar, que nos vamos a jubilar en las próximas décadas, se vaya trasladando la idea de que el sistema público de pensiones suficiente es perfectamente sostenible si hay voluntad política y económica de que así lo sea. Y creo que este acuerdo podría lanzar un mensaje muy potente en ese terreno. Sí, señor Sordo, vivimos en un país en el que políticamente no hay prácticamente ninguna posibilidad de llegar a acuerdos. Estamos viendo que no se ponen de acuerdo ni siquiera en cosas tan básicas como reformar los órganos constitucionales, el Poder Judicial, defensor del pueblo, y sin embargo a la vez estamos viendo en paralelo cómo empresarios y sindicatos y con el gobierno se ponen de acuerdo sistemáticamente en momentos muy difíciles y jugándose muchos intereses contradictorios, porque se están jugando cosas muy serias. Primero, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ustedes hablan muchísimo más de lo que habla el líder de la oposición y el presidente del gobierno? Creo que usted con Garamendi, no sé, hablan prácticamente todas las semanas. ¿Por qué pasa eso en un país como este? Y se podría trasladar a la política. Y segundo, si usted percibe que los empresarios está cambiando de alguna manera, si los empresarios empiezan a ver la posibilidad de un cambio de ciclo que podría beneficiar a sus posiciones y, por tanto, a partir de ahora va a ser un poquito más difícil negociar. Contestaría casi un poco más por la parte que me toca y me ahorraría un poco más la parte de por qué la política no es capaz de ponerse de acuerdo en el momento en que necesitaríamos determinados acuerdos de país, ¿no? Ante la pandemia, ante la crisis económica, social y sanitaria más gorda que hemos conocido en un siglo, pues este nivel de polarización política, por decirlo de alguna manera, clama al cielo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué nosotras y nosotros somos capaces de llegar a acuerdos? Pues yo lo pienso muchas veces, ¿no? En primer lugar, Comisiones Obreras tiene casi 1 millón de personas afiliadas, de verdad, cotizantes, ¿no? 95.000 delegados y delegadas elegidas en las empresas, que necesitan respuestas casi cotidianas y que no se pueden permitir que la dirección de su sindicato se polarice y se dedique a llamar no sé qué al representante de la patronal, que a su vez tiene un montón de empresas asociadas que también tiene que dar respuestas a problemas muy concretos y muy cotidianos. Y donde no llegar a un acuerdo o no tener ERTES hubiera supuesto en España la destrucción de cientos de miles, si no millones, de puestos de trabajo, seguramente algunas decenas o algunos cientos de miles de empresas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que la toma a tierra que tenemos los agentes sociales por nuestra cercanía con la realidad nos evita, creo, entrar en burbujas de polarización política
que tienen más que ver con estrategias electoralistas o de cómo hago caer al gobierno o de determinada interpretación también que creo que han hecho las derechas en España de cómo llevarse por delante el momento político, ¿no? Yo creo que es esa toma de tierra de lo permeados que estamos en la realidad, de la presencia que tenemos en centros de trabajo, que no están esperando por nuestra parte filosofía, con todos los respetos a la filosofía, ¿no?, que es muy importante, sino que están esperando respuestas a problemas muy cotidianos que se puede llevar por delante una empresa o un puesto de trabajo, ¿no? Y yo creo que eso en parte explica el éxito que en esta pandemia ha tenido el diálogo social y el hecho de que estamos como tenemos mucha cultura de diálogo y de negociación, ¿no? Los sindicatos en ese terreno tenemos muy instalada esa cultura, ¿no? Y respecto a la segunda parte de la pregunta, pues es una incógnita. Es una incógnita porque yo sí tengo la impresión de que, no lo digo por CEO, ni por Garamendi, ni por Gerardo Cuerva, no lo digo por ellos personalmente, pero yo sí tengo una cierta impresión de que después de las elecciones de Madrid hay una parte del poder mediático, económico, político, que quizás esté viendo la necesidad de meter la sexta marcha para ver si esto se va al traste, ¿no? Y en ese sentido los acuerdos de diálogo social se supone que reforzarían al gobierno, ¿no? Pero no estoy tampoco muy seguro porque hasta ahora, cuando se han puesto las cosas a tiro de las negociaciones, hay que reconocer que COE ha priorizado por puro pragmatismo, por puro interés económico, llegar a acuerdos, a meterse en una dinámica de crispación y de polarización política, que era un riesgo que estaba ahí, claro. Pues aquí lo dejamos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Como siempre, un placer tener en la televisión pública. Igualmente, gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno.